Estás a punto de escuchar Híbrida por la Mechuda, un espacio inclusivo donde vamos a hablar todo lo que la iglesia debería estar discutiendo y replanteándose hoy en día, pero no lo hace. Acá vas a escuchar las voces e historias que generalmente no son escuchadas en espacios cristianos, pero necesitan serlo. Comencemos. Un chavalo ama a Dios, sirve en su iglesia en todo lo que puede, alabanza, predicación, campamentos, evangelismo. Quiere servir a Dios a tiempo completo. Hermoso, ¿no? Bueno, te cuento, ese chavalo también llora y le pregunta a Dios por qué él. Empieza a creer que Dios nunca amará todo lo que es él hasta que por fin entiende que Dios le ha perdonado muchas cosas, pero a quien él decide amar no es una de ellas. Porque no es un pecado y no hay nada por lo cual arrepentirse. Está feliz, contento, se siente en paz, pero su iglesia y ministerio donde sirve, no tanto. Ese es solo el inicio de la historia de David. Acompáñame y escuchémosla completa. Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por acompañarme en esta segunda temporada de Híbrida por la Mechuda. Y la verdad es que estoy muy emocionada por el invitado de hoy, porque justamente es un chavalo nicaragüense que lo conocí por justamente este contenido. Entonces estoy muy emocionada porque hace ya bastante tiempo que no hay nuevos episodios por razones que ya he explicado en mi Facebook, pero ahora estamos iniciando con nuevas entrevistas, nuevos tópicos y sí, nuevo crecimiento, diría yo. Así que, bueno, no quiero seguir hablando sin antes comentarles de David. Él es David González y como les comenté, no nos hemos conocido en persona, no, ni siquiera sé, tal vez incluso me está haciendo catfishing, no, tal vez y me está engañando sobre su identidad, porque en realidad nunca nos hemos visto, pero bueno, un día me escribió y la verdad es que, David, no sé, ¿querés contar un poco cómo fue que nos conocimos? Sí, claro, mucho gusto. Bueno, mi nombre es David González, tengo 22 años, vivo en la ciudad de Managua, Nicaragua. Básicamente te conocí porque una vez miré una publicación que compartió una iglesia que se llama Nueva Creación. Miré que compartiste el video, la iglesia compartió, el video donde hablabas acerca del el versículo de 1 Corintios 6, del 9 al 11. Entonces, me pareció bastante interesante porque, no sé, me pareció bastante interesante este tema, quiero ver cuáles son sus argumentos. Entonces me fui a leer cuáles eran esos argumentos y me pareció bastante bonito, entonces comencé a ver tus videos, a escuchar tus podcasts, a leer tus blogs y al final de todo pues me dio por escribirte. Y eso, bueno, ya se fue hace rato, ¿verdad? Estamos hablando de que creo que un año o más. Sí, como un año. Sí, hace bastante. Y bueno, la verdad es que a partir de ahí intercambiamos mensajes. De hecho, ya llegó el punto en que te tengo en mi WhatsApp, hemos hablado y me contaste tu historia y bueno, ya vamos a ver más adelante también tu arte, o sea, lo que has creado. Y bueno, ¿por qué decidí y por qué que te quise invitar? Y es porque justamente al conocerte, al saber tu interés por lo que es la inclusión LGBTIQ, dije definitivamente es una historia y es un muchacho que tiene que ser escuchado. Pero contame, David, decime, ¿por qué fue exactamente que te interesó tanto el tema LGBTIQ cristiano? Es decir, me dijiste que viste el video, te llamó la atención y empezaste a ver todo. ¿Qué fue lo que te llamó la atención? ¿Por qué es un tema importante para vos? Sí, la verdad que es un tema bastante importante para mí porque desde pequeño, yo recuerdo desde que yo nací en el Evangelio, fui presentado desde bebé, crecí en una iglesia cristiana
Y pues luego de eso recuerdo de que cuando iba creciendo mi familia siempre decía como que este chaval se mira raro o decía que me miraban que afeminado, amanerado. Entonces se sentían mal, algunas veces me trataban mal, ¿verdad? Wow. Me discriminaban compañeros de mi escuela. Y yo me acuerdo de que a mí me gustaba mucho ir a la iglesia, yo me acuerdo que me gustaba mucho cantar especiales en los cultos de niños, y el hecho de que me trataran mal a mí me hacía sentir mal. Entonces yo le preguntaba, Sí, obvio. si le hacía preguntas como a Dios, como que ¿por qué esto es así? ¿Por qué pasa de que yo no soy aceptado en esta comunidad? Si yo no le estoy haciendo daño a nadie, o yo no decidí hacer esto. En ese momento, ¿qué edad tenías más o menos cuando vos llegaste a la realización de soy, entre comillas, diferente? Más o menos cuando empezaste como a ya ponerle palabras o eso llegó hasta mucho después y no entendías qué es lo que te pasaba, ¿cómo fue ese proceso? Pues viera de que yo comencé a sentir eso, la verdad que desde que yo tengo uso de razón, por eso es de que yo, incluso mi misma madre puede decir de que creemos de que yo nací así, ¿verdad? Entonces resulta que yo tenía como 6 años y yo recuerdo que yo tenía sentimientos hacia otros compañeritos de mi preescolar, de mi primaria, y fue más o menos como entre los 8 y los 9 años que una vez alguien estaba viendo un talk show y había alguien que habló como diciendo que era bisexual. Y pues yo dije yo que, bueno, es bisexual, dije, ¿qué es eso? Hasta que escuché que mencionaba que le gustaban los niños y los hombres y las mujeres, pues. Entonces yo me quedé como que, vaya, entonces quiere decir que yo soy eso, decía yo. Porque incluso en ese momento todavía no me identificaba a mí mismo como gay por el hecho de que estaba como en Pensabas una que también, confusión. pensabas que también te gustaban las mujeres y que podría ser los dos, entonces. Exacto, yo estaba en esa confusión hasta que llegó un momento ya cuando tenía como unos 12 años que sentí que mi inclinación estaba más a los chicos y no a las chicas. Ujú. Y en ese momento ya, o sea, estamos hablando que quien no es nicaragüense, es decir, claramente la mayoría de la gente que me escucha, bueno, ni tanto, te iba a decir que la mayoría son nicaragüenses, pero la verdad es que me han escrito y sé que me escuchan a lo largo de Latinoamérica y también en Estados Unidos. Así que tal vez si no sos nicaragüense, no podés darte una idea de cómo es el contexto de crecer en una familia tradicional nicaragüense, aunque en realidad en casi toda Latinoamérica es más o menos parecida, por lo menos en cuanto al conservadurismo, o sea, ese aspecto conservador y fundamentalista muchas veces de las familias religiosas. Pero, no sé, nos podés como pintar un poco el panorama, o sea, era David ya de 12 años, entiende que le gustan los niños, definitivamente no las niñas, pero vos estabas yendo a la iglesia también. ¿Cómo es ese contexto? Quien no es nicaragüense, ¿podrías contarme un poco cómo es ese contexto en el que vivís? ¿Dónde vivís? ¿Cómo es? Pues mira, la verdad es que yo crecí en una iglesia que es súper fundamentalista en cuanto a temas de que la música, que el pantalón en la mujer, que en fin, un montón de cosas, ¿verdad? Pero después de todo yo también me metí a un grupo de niños y un grupo de coreografía. Incluso en mi misma escuela también me buscaban para hacer coreografías con los chavalos de la secundaria. Y bueno, fue justamente cuando me comenzaron a hacer sentir de que me decían, este chavo va para grande, ya se le echa de ver más lo que es. Escuchaba comentarios de mi familia diciendo como que si algún día me miraban vestido de mujer cuando fuera más grande, que ellos se iban a avergonzar de mí o que me iban a hacer como que yo no era parte de la familia. Entonces, incluso me llevaron una vez me llevaron a esa edad como de 12 años, donde una hermana que, bueno, era profeta y para que llorara por mí y, bueno, me liberara del demonio del homosexualismo. Y Ok, resulta de entonces que, tu iglesia era una iglesia que creo que es el problema de, en realidad la sociedad latinoamericana muchas veces no entiende la diferencia entre identidad de género y homosexualidad, orientación sexual, porque claramente que a vos te gusten los hombres no quiere decir de que vos querrás ser mujer. Y ellos exacto, confundían exacto. esos términos. Ellos te decían como que tenían el miedo como que ibas a vestirte de mujer y que, o sea, una confusión en cuanto a
género y orientación sexual. Exacto, sí. Y lo que te iba a decir, entonces en tu iglesia era una iglesia que creían explícitamente entonces que la homosexualidad era provocada o era consecuencia de un demonio, básicamente. Exacto. Y hasta la vez, ¿verdad? Toda mi familia lo cree y hasta la vez también lo creen la iglesia a la que yo iba. Ok, dijiste a la que yo iba, ¿ya no estás yendo a esa? No, pues de hecho hace poco fui porque la quise visitar, me hacía falta volver ahí, recordar yo viejos tiempos. La fui a visitar y me gustó bastante. Es más, te cuento que escuché al pastor mencionar un tema con respecto a la homosexualidad y habló acerca de lo que es el amor a Dios antes de que al mundo, y dijo pues de que Nicaragua ha rechazado el aceptar el matrimonio entre homosexuales, pero que uno de los países más cercanos que ya lo acaba de aceptar fue Costa Rica. Costa Rica. Y me acuerdo de que cuando yo escuché eso, por poquito, y digo, gloria a Dios. Sí. No, y es bastante. Yo me acuerdo que cuando fue la noticia de que por fin se aprobó el matrimonio igualitario en Costa Rica, fue divertido porque un montón de comentarios negativos, venían de nicaragüenses que básicamente le decían, uy, lo que les viene, el castigo de Dios, el castigo divino, no saben en lo que se están metiendo. Y es divertido porque en teoría, como dijo tu pastor, Nicaragua no lo ha aprobado, estamos lejos, creo yo, de aprobarlo. Y entre comillas se dice ser aunque somos, repito, entre comillas otra vez, un país laico, se dice ser una nación temerosa de Dios, como le dicen. Y yo me acuerdo que tuiteé, tipo, o sea, ¿de qué están hablando? Nosotros, la nación temerosa de Dios, somos la nación que está con conflictos políticos, el segundo país más pobre, que está bajo dictadura. O sea, hay un montón de aspectos negativos y somos la nación temerosa de Dios, y Costa Rica, que tiene estabilidad, que ni siquiera tienen ejército. ¿Dónde está el castigo divino? Es totalmente ilógico, y obviamente aclarar que Costa Rica no es el primer país en Latinoamérica. O sea, estamos hablando que ya México, Argentina, Uruguay, un montón de países ya dieron ese paso y no fue la catástrofe. Pero bueno, perdón, me fui de tema, pero es que me molesta un poco porque me acuerdo, no sé si vos viste comentarios negativos. Claro. De hecho, no sé si vos sí. viste comentarios. Y la mayoría eran de nicaragüenses. Por eso es que me da risa, porque sí, somos es que vuelvo a decir entre comillas porque es ilógico, que seguimos los preceptos o la moral, como decía también el pastor cuando lo visitaste, e igual, o sea, estamos mal. Entonces no entiendo. Pero bueno, y vos decís que recordaste cosas, decís que fue lindo. ¿Cuáles fueron esos momentos lindos que recordás? Pues mira, yo recordé, por ejemplo, cuando estaba mirando a la hermana que estaba presidiendo las alabanzas, yo me recordé cuando yo presidía las alabanzas, me recordé cuando yo predicaba, cuando yo cantaba especiales o cuando yo estaba en el grupo de coreografía. La verdad que esas son cosas que yo amaba mucho hacer y hasta la vez yo amo eso. Siento que son incluso talentos que Dios me ha dado a mí y que se me negaron, ¿verdad? En un momento a mí se me negaron por ser como soy. Incluso yo estuve en un grupo, ¿verdad? De jóvenes que se llama Vida Joven, es un ministerio aquí en Nicaragua, que está mundialmente, pues, pero aquí en Nicaragua también está. Yo estuve en ese grupo por como casi 4 años, creo yo 3 años y medio por ahí. Y recuerdo que yo di lo mejor de mí. Algunas veces fui de equipo de servicio, equipo de oración, programación, consejero. Y la verdad es que siempre recuerdo... Era de todo. Exacto. Y era DJ de todo, la verdad. Yo era de todo. Y yo recuerdo que yo siempre di lo mejor de mí, siempre, cada vez que miraba a estos jóvenes tocados por la presencia de Dios, mi corazón se llenaba tanto de alegría que yo también lloraba. Y yo decía, nunca había disfrutado tanto hacer
algo para Dios como lo estoy disfrutando ahora. Hasta que llegó el momento, ¿verdad? Es que como te digo, justamente fue que vi tus videos y fue como que sentí que me llené de esta libertad, esta paz de entender que mi sexualidad no me alejaba de Dios. Yo lo compartí con mis compañeros líderes del club y ellos me dijeron pues de que si yo pensaba de esa manera yo no podía seguir en el ministerio, y resulta pues de que me tuve que salir del ministerio. Me dolió mucho, pero dije yo no puedo seguir así, porque al final de todo yo no voy a estar mostrando una cara que yo no de algo que no soy solamente para agradar a ellos. No podía, la verdad. La verdad es que vos me lo contaste, de hecho creo que fue de las primeras cosas que me contaste y por eso fue que empezamos como a entablar una conversación más profunda, porque me sentí muy identificada con tu historia. La verdad es que creo que la mayoría de los cristianos y cristianas LGBTIQ, desgraciadamente, nos sentimos identificados con historias así porque pasan muy seguido. Es muy triste que pase tan seguido y que justamente jóvenes como vos, que más allá, dejemos de lado el hacer, porque igual, ok, dejemos de lado entre comillas las obras, pero de hecho creo que podrían hacer un programa no de shots de cada vez que digo entre comillas. Yo creo que ya saldrían como, como un poco borrachos, no mentira, pero bueno, el hecho de dejando de lado las obras, más allá de todo lo que hacías, que eras un montón, vos en tu corazón de verdad eras genuino, o sea, no es que lo hacías por hacer, no es que lo hacías por obligación o lo hacías porque sentías que eso es lo que te iba a dar la salvación o algo así, vos de verdad lo disfrutabas. Y es triste, sí, es triste ver que algo que de verdad te llenaba, que lo hacías de corazón, que lo hacías por amor a Dios, que hoy en día me estás diciendo que lo sentís todavía así. Y como vos mismo lo dijiste en tus palabras, te fue arrebatado por lo que sos, por el hecho de que sintas amor, sintas atracción hacia personas. Y sí, me acuerdo que esa vez me impactó mucho tu historia porque conozco el ministerio y sí, es un ministerio que trata con jóvenes y solo me pongo a pensar cuántos jóvenes de los que han servido o de los que han ellos invitado a sus campamentos han pasado por lo mismo, porque créeme que no creo que seas el único chavalo gay que ha pisado uno de esos campamentos, lo dudo. No, yo conocía muchos en los campamentos que yo iba, yo encontré a muchos jóvenes gays que iban a ese campamento. Exacto, entonces es como están ahí, existen porque existimos, y en lugar de abrir los brazos y de entender, y la cabeza, porque puede ser de que te enseñaron que está mal, te enseñaron que es pecado, tenés muchos prejuicios, pero deja de lado el orgullo y ni siquiera te estoy pidiendo como que cambies de opinión de un día para otro, pero también es como, wow, no puedes abrir tu corazón a alguien que vos has visto servir tanto tiempo, que has crecido con él, hablando de vos, ¿verdad? O sea, que has crecido con él, sabes que es genuino, no te puedes dar la oportunidad ni siquiera de entablar una conversación, sino que de una vez le arrebatás lo que hace, le arrebatás su servicio, le arrebatás la forma en que expresa su amor a Dios. Es doloroso. Y aparte, como me decís, definitivamente no sos el único y en lugar de aprender y de ver cómo llegar a esos chavalos y chavalas, no para cambiar su sexualidad, obviamente, pero para entenderlos mejor y aceptarlos mejor, simplemente cierran la puerta y se pierden. Y yo creo que ese es el problema de la iglesia, que se pierde la oportunidad de tener gente tan valiosa al servicio de Dios. Dios no se lo pierda porque Dios está con nosotros y nosotras, y de alguna forma siempre le vamos a ser útiles en el sentido de que sí creo que hay un propósito definitivamente en todo lo que hacemos y hay un sentido, y ya vamos a hablar del sentido que has encontrado en toda esta situación y tus talentos que no los has dejado de lado, ¿verdad? Ah, no, claro que no. Exacto. Pero bueno, sí quería comentarte que lastimosamente es algo que pasa muy, muy seguido. Me comentabas que vos ya decidiste que no querés volver atrás en una forma de no vas a ocultar lo que sos.
Entonces ya No, estás no, decidido para nada. si a vos te dijeran como David, te perdonamos, que no tienen nada que perdonar, pero estoy hablando en el vocabulario que se ocupa, en la teología que se ocupa. ¿Qué pasaría si llegaran y te dijeran, David, somos del ministerio y te perdonamos que te hayas alejado, perdonamos todo lo que pasó, queremos que vengas a volver a servir? ¿Qué dirías? No, la verdad es que no lo aceptaría, por más que yo hasta el momento llame al ministerio, porque, como te digo, no puedo, la verdad, no puedo cambiar quién soy. Creo que quien me tiene que aceptar son ellos, no yo a ellos, ¿verdad? Sino ellos a mí. Por el hecho de que yo no ahora considero que no tengo absolutamente nada que cambiar. Las cosas malas que tuve que cambiar en algún momento las dejé. No me considero un chavalo que sea vago, vicioso o qué sé yo, con diferentes tipos de pecados como los que menciona la Biblia, que lujuria, que qué sé yo, robar, matar. No tengo nada de eso. Me considero ser bastante sano. Incluso te cuento de que aún ya estando alejado, ¿verdad? De vida joven, hay jóvenes a los que yo le he hablado y le he hablado de Dios, y ellos incluso se asombran mucho porque han visto, se dan cuenta que soy gay y dicen, wow, yo nunca había escuchado a un gay hablar así como hablas vos, con tanto amor, con esa sabiduría de Dios, con ese conocimiento de la Biblia. Y ellos me dicen, hemos conocido lo que la Biblia dice, porque nuestros padres nos lo han enseñado en la iglesia también, pero comenzamos a creer de que Dios ama y acepta a la comunidad LGBT porque vemos estos frutos en vos. Y vos sabes de que básicamente los frutos son los que hablan por la persona. Si ven en mí una persona que puedo presentar a Jesús de una manera muy bonita, entonces no hay manera de decir que yo puedo tener un demonio en mí si estoy presentando a Jesús a alguien. Exacto, sí, total. No, me quedé un poco oída escuchándote porque o sea, te escucho hablar de la forma en la que hablas de Dios, en la forma en la que hablas de Jesús y hablas del ministerio, o sea, del servicio de Dios en general. Y me es emocional y emocionante porque así era yo también de adolescente y a principios de mis 20. De verdad disfrutaba, amaba el servicio del Señor y, y wow, como el hecho es triste que la iglesia nos ponga en una posición de poder elegir una elección de nuestra propia vida, nuestra propia salud mental y emocional versus la comunidad. ¿Me explico? Porque no siento que sea elegir entre nosotros y Dios, porque como te digo, Dios está. No es elegir entre él y Dios, entre nosotros y Dios, pero sí nos ponen en una posición de elegir entre nuestro bienestar y la comunidad espiritual. Y nunca fue el propósito de Jesús que viviéramos como islas, que viviéramos nuestra vida espiritual como islas. O sea, él mismo tenía a sus discípulos, él mismo estaba rodeado de gente, mandó a predicar el evangelio a todos lados porque el cristianismo como religión, o sea, como comunidad de fe, sí se vive justamente en eso, en grupos. Y sí, la iglesia se está perdiendo de gente muy talentosa y con mucho fervor como vos, David. Pero espero que en todo este tiempo estés claro que no sos ni una partícula menos amado de lo que eras en todo tu crecimiento y en todo tu servicio en esos años. Y bueno, la verdad es que hablando de eso, ya creo que es momento de presentar, no sé, ¿nos querés hablar un poco de qué has hecho, qué has creado, cómo estás usando tus talentos, ahora que, bueno, no tenés formalmente un templo o unas paredes en los que dirigir el coro, dirigir el ministerio de alabanzas? ¿Qué estás haciendo ahora? Pues mira, viene de que a pesar de que no estoy en un templo, ¿verdad? Estructuralmente, pero hay una iglesia que yo la quiero mencionar. Yo sé que los hermanos y hermanas de esta iglesia me van a escuchar en este audio. Hay una iglesia en Puerto Rico que se llama Sendas de Restauración Cristo para Todos. Pastorea, ¿verdad? El pastor Hilton y la pastora Nixie Ramos.
ellos me encontraron a través de internet, ¿verdad? Yo también los contacté por medio de las publicaciones. Ellos me han hecho sentir parte de la iglesia, de la membresía. Me he unido con ellos a lo que son los grupos de oración, a los cultos que hacen en vivo en el Facebook. Bueno, en los grupos de oración ellos me han dado el chance de llevar una oración, de cantar una alabanza. Sí, y me siento bien, la verdad, me siento bastante bonito. El pastor es alguien que me da muchos consejos, me anima. Él, no sé, y yo escucho a los hermanos hablar, orar, cantar, y se siente tanto amor, tanta llenura de Dios que la verdad me siento muy feliz. Entonces ellos me consideran a mí como parte de su membresía. Ellos cuando hablan de mí dicen, tenemos un miembro en Nicaragua, y yo aquí digo, yo tengo una iglesia en Puerto Rico. Entonces, tal vez estamos de manera virtual, pero Dios me ha mandado a estas personas que son súper hermosas, se lo agradezco mucho. Ellos están conmigo. ¡Qué hermoso! Sí. Repetime los nombres, perdón. Sí, el pastor se llama Hilton, creo que Hilton Mercado, si no me equivoco, y la pastora se llama Nixie Ramos. Bueno, muchísimas gracias Hilton y Nixie por mostrar el amor de Cristo a David y poderle, dar esta comunidad de fe que lo ha apoyado, que le ha dado la oportunidad de servir a Dios y vivir en plenitud, de no tener que ponerlo en una posición de elegir entre el servicio y su bienestar, sino que dar servicio con un bienestar total. Y la verdad es que me alegra, David, no sabía, y me alegra un montón que tengas esa comunidad de fe. Me alegra mucho. Sí, igual me alegra muchísimo. Y pues otra cosa pues que estaba haciendo, había dejado de hacerlo, te soy sincero, el hecho de escribir canciones. Había dejado de escribir canciones porque eso fue algo que yo hacía desde muy pequeño, te cuento, yo escribo canciones desde que tengo quizá 11, 12 años. Yo me acuerdo que yo soñaba con hacer un grupo de niños y que cantaran conmigo, soñaba con grabar música, y luego de eso crecí, y bueno, cuando ya me alejé, ¿verdad?, de la iglesia, también escribí canciones seculares, pero luego regresé a la iglesia, que fue en ese tiempo que estuve como intentando cambiar y no pude, que fueron alrededor como de 4 años y medio. Luego de eso, ya hace más o menos como 1 año y medio fue que yo decidí aceptarme como soy y no seguir luchando contra mí mismo. Entonces, pero ya fue hace más o menos como unos 7, 8 meses que volví a retomar eso, el de escribir mis canciones, recordar algunas canciones viejas, reestructurarlas. Y de hecho, actualmente estoy grabando mis canciones. Hasta el momento llevo 3 canciones grabadas. Genial. Sí, tengo un álbum, ¿verdad? Bueno, estoy trabajando en un álbum que va a tener alrededor de 13 canciones. Bueno, me puse como Davis GM, mi álbum se va a llamar Perfecta Ilusión. Cada canción, ¿verdad?, tiene lo que es su historia, su trasfondo o el mensaje, nace de mi corazón o de algún sentimiento que tuve o que tengo. Bueno, probablemente sea lanzada a finales de año. A finales de año sea lanzado mi álbum. Genial, buenísimo. Bueno, ya estamos escuchando y de hecho no nos tenemos que quedar con la gana. Ya tenés, como bien dijiste, unas canciones grabadas y ya me las has compartido, y la verdad es que me gustaría que todos y todas escucháramos una de ellas. Así que no sé, ¿me querés contar antes de ponerla por acá? Que te debo de decir que cuando me la compartiste la escuché toda y es muy linda. O sea, el hecho de que hayas escrito eso reafirma toda tu historia, todo lo que has sentido, todo lo que has vivido, pero bueno, no la quiero presentar yo. Coméntame un poco más de My Identity y también coméntame por qué en inglés. Sí, bueno, la verdad es que a mí me gusta mucho escribir canciones en español, pero también en inglés. Creo que eso depende de la letra en que me nazca. A mí me nace, de repente me nace la letra, ya sea me nace en español o me nace en inglés. Pero en esta canción, no sé, me nació en inglés y la comencé a escribir. My Identity, ¿verdad?, habla con respecto a, bueno, como le dice la palabra, mi identidad. Yo cuento un poco lo que es
resumo un poco lo que es mi historia, ¿verdad? Que yo crecí en la iglesia, yo intenté cambiar, pero no pude. Me dijeron de que si no cambiaba yo no era bienvenido al rebaño del Señor. Pero al final yo le doy como una alabanza a Dios, donde yo le digo de que yo lo amo, que yo estoy agradecido con Él porque Él me ha enseñado que en realidad Él me ama tal y como soy. Porque Él me ha enseñado de que soy bienvenido a su grey, aún a pesar de ser como soy, que yo no tengo que cambiar mi identidad para servirle. Me encanta. Bueno, sin ya más preámbulos, vamos a escuchar My Identity de David GM. Church and I thought I was gonna be maybe a preacher or a singer, and my mind was always praising God. But it was hard when they told me that I had to change my life, 'cause you don't accept LGBT people in your flock. But I think it can see that me that no one can love me like you do. Just not need to love you and love my neighbor as I love myself. I love you with all my heart, because you gave me freedom when I thought that I was gonna go to hell if I don't change my identity. Because I never thought you could love me this way. And now I wanna share the same mercy for those who think they're not worth it. But I think you can see that me that no one can love me like you do. You just don't need to love you and love my neighbor as I love myself. I love you with all my heart, because you gave me freedom when I thought that I was gonna go to hell if I don't change my identity. I don't care if you are lesbian, gay, bi, or straight, or transgender. I just want to tell you that you're welcome to his floor. But I think you can see that me that no one can love me like you do. You just don't need to love you and love my neighbor as I love myself. I love you with all my heart, because you gave me freedom when I thought that I was gonna go to hell if I don't change my identity. But I think you can see that me that no one can love me like you do. You just don't need to love you and love my neighbor as I love myself. I love you with all my heart, because you gave me freedom when I thought that I was gonna go to hell if I don't change my identity. But I think it 'cause you taught me that no one could love me like you do. You just taught me to love you and love my neighbor as I love myself. I love you with all my heart, because you gave me freedom when I thought that I was gonna go to hell if I don't change my identity. But I think it 'cause you taught me that no one can love me like you do. You just taught me to love you and love my neighbor as I love myself. I love you with all my heart, because you gave me freedom when I thought that I was gonna
linda. Me encantó, David. Bueno, como lo dije cuando me lo enviaste la primera vez, fue muy linda. Y bueno, es muy personal, es tu historia. O sea, literalmente comienza con I grew up and went to church and I thought I was gonna be maybe a preacher. Para los que no saben inglés, dice literalmente, crecí, fui a la iglesia y pensé que iba a ser un predicador o un cantante. ¿Pues de verdad pensaste esto, yendo a la iglesia, que ibas a predicar? Sí, siempre lo pensé, sí. Y bueno, la canción es muy personal. ¿Te sentís cómodo abriéndote tanto al mundo sobre todo lo que pasaste? Bueno, Claro, estás acá sí. contando tu historia, no hay mucho que ocultar ya. Claro, la verdad no siento que tenga absolutamente nada que ocultar. Me siento Exacto. orgulloso de Sí, ser sí. quien soy porque Dios no comete errores. Amén, exactamente. Y bueno, ya para ir terminando, ¿dónde esperamos el disco? ¿Dónde la gente te puede encontrar? ¿A un correo al que te puedan contactar mientras esperan? No sé, información que nos puedas pasar para darle seguimiento a tu disco. Sí, claro, bueno, pues actualmente, ¿verdad? Pueden escuchar las 3 canciones que tengo grabadas en mi canal de YouTube. Es lo único que tengo hasta el momento en mi canal de YouTube. Pueden encontrarme como Davis GM, Davis espacio GM. Y pueden ahí escuchar mis 3 canciones, las cuales se llaman Perfecta Ilusión, Through the Heaven and Beyond, y la tercera que sería My Identity. Y bueno, pues al final de todo, cuando ya termine de grabar el álbum, lo que voy a hacer sería subir las canciones a internet, a YouTube, para que las puedan escuchar a través de YouTube. Y lo que estoy pensando también en lo que es hacer el álbum en físico, ¿verdad? Sacar el disco y comenzar a vender el disco. Buenísimo, bueno, vamos a estar atentos y atentas. Y bueno, otra vez, muchísimas gracias, David. Me encanta tener este tipo de conversaciones porque, créeme, bueno, vos fuiste uno, eso es lo mejor, vos fuiste uno de que hay un montón de chavalos y chavalas alrededor de Latinoamérica que me escriben, que me dicen, no sabía que existían personas que eran abiertamente LGBTIQ, lesbianas, gays, bisexuales, y aman a Dios, aman la iglesia, a pesar de, y esto es lo importante, siempre me da también mucha risa cuando dicen no puede ser que haya cristianos LGBTIQ, y para mí no hay mayor prueba de que alguien verdaderamente ama a Dios, ama a Jesús, que alguien LGBTIQ. ¿Por qué? Porque claramente es una iglesia que, repito, por ignorancia o lo que sea, nos ha rechazado y nos ha herido. Y ahí seguimos. Es decir, seguimos buscando la alternativa, seguimos buscando iglesias como la que vos encontraste y no simplemente dimos la espalda y lo olvidamos. Y eso demuestra que el amor a Dios es real y hay muchos jóvenes que no sabían de que eso era posible. Muchos jóvenes que todavía están luchando, que piensan que están mal, que están sucios. Y así como a la mayoría de mis invitados les pregunto, ¿qué les quisieras decir vos, David, a todos esos jóvenes que todavía estaban como vos cuando por fin viste esa publicación que compartieron y empezaste a aprender y aceptarte? Sí, pues yo les quisiera decir, ¿verdad? Que bueno, es normal que tengan sus dudas, no hay que quitar eso, es normal que tengan sus dudas, que la piensen, ¿será cierto, no será cierto? Pero creo de que la mejor respuesta te la puede dar Dios. Creo de que lo mejor de todo siempre es orarle a Dios, pedirle al Señor que Él sea el que ilumine nuestro camino. Eso fue lo que yo hice, yo le pedí, yo le oré al Señor, Él iluminó mi camino, puso a vos en mi camino y me puso a otras personas, ¿verdad? Actualmente sigo otros grupos de cristianos LGBTIQ alrededor de Latinoamérica, iglesias cristianas LGBTIQ, y pues yo solamente les digo ahora que abran su corazón y que reciban ese amor de Dios, que la iglesia no se lo ha podido dar, que la iglesia no se lo ha podido mostrar, pero yo les aseguro que Dios sí puede hacerlo sentir, que en realidad
son amados y que son preciosos y que son perfectos a sus ojos de amor. Nada más que decir, lo dijiste todo. Así que solo me queda agradecerte y bueno, un fuerte abrazo, David. Muchísimas gracias por compartir tu historia con nosotros. Gracias a vos por invitarme, muchas gracias.